Bien, vamos a comenzar entonces nuestro discipulado cristiano en este día. Este curso consta de 8 clases. La última es un resumen y cierre. Esperamos en Dios que así sea, que cumplamos esta proyección del temario, y en la cual nuestra primera clase de hoy es creación y caída del hombre. Después viene salvación por gracia, de creyente a discípulo, la Trinidad, medios de gracia, que son la Biblia y la oración, que vamos a estudiar estos dos, hechos a imagen de Dios y siendo como Cristo, sirviendo a Cristo y a la iglesia, dones espirituales y los frutos de un discípulo, ¿no? Y la última clase, que es el último miércoles de Dios mediante de agosto, ya entonces estaríamos concluyendo este primer paso. Mi hermano Luis, el que me acompañará en esta jornada, en la cual nos iremos turnando una clase y una clase, ¿ya? Lo primero, que vamos a comenzar ahí siempre por el principio de todas las cosas. Sería importante, queridos hermanos, de que ustedes pudieran tener su Biblia al lado, ocupar de alguna manera algún cuaderno o este material va a ser enviado a ustedes. La clase se graba, por lo tanto, una vez finalizada la clase, se le envía la grabación para que ustedes en sus hogares puedan repasar las clases, y el que quiera y el que pueda, puede ir imprimiendo este material y que lo pueda constituir un verdadero cuadernillo para que clase a clase vayan, digamos, de alguna manera tomando apunte, aclarando algunas cositas que no le entienden, lo puntean en su material, y entonces así eso les sirve para más adelante, ¿ya? La Biblia siempre tiene que estar acompañada al ladito de uno, con lápiz, y si ustedes desean también con algún lápiz de color para ir, digamos, muchas veces tomando apuntes en la propia Biblia, también es bueno eso, ¿ya? Bien, la creación. Sabemos que tal como nos dice el libro de Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, por ser imagen de Dios, ¿no? Tenemos sentidos. Tenemos un sentido en cuanto a moral y espiritual, es decir, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero también tenemos dentro de nosotros ese espíritu que nos habla, ese espíritu que a veces nos dice también lo que siente el corazón. Por otra parte, también como seres vivos tenemos emociones, por lo tanto también Dios consideró darnos una porción para que seamos creativos, y por lo tanto también el ser humano como creación de Dios, como imagen de Dios, es un hombre que de alguna manera también sabe apreciar lo que es bello, ¿no? Piensa, razona, forma diálogo, interactúa con otro, y por lo tanto también es un ser que tiene decisiones para tomar sus propias resoluciones en la vida. En el libro de Génesis, capítulo 1, y que es importante allí que empecemos a abrir nuestra Biblia. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, ¿Amén? pastora. Ah, perfecto. Sí, Ya. pastora. Amén, pastora. Gracias. Entonces, vamos al capítulo 1, porque siempre en discipulado la Biblia debe estar allí muy a mano. Entonces vamos a ir un poco haciendo el ejercicio en el Génesis, capítulo 1, y en la cual aquí buscaríamos en el capítulo 1, versículo 4, después versículo 10, versículo 12, versículo 18, 21 y 25. Hay algo ahí que se repite, y vamos a ver qué es lo que se repite. Vamos a ver entonces si alguien puede ir participando, hermanos queridos, por favor. El que encuentre el versículo 4, lo lee.
el versículo 10 y así sucesivamente. ¿Ya? El que primero lo encuentra, por favor, participa. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿El 4 me dijo? El Sí. 4, sí. Sí. Ya. ¿Qué es lo que se repite allí, hermana Mireya? ¿Qué palabra, qué término, qué concepto se Vio repite? Dios, Era buena. Dios, y vio Dios que la luz era Dios buena luz. y Dios, la luz, ¿Qué era bueno luz, allí? Buena. Esa palabra La luz. se repite en todos los versículos. Era buena. luz, Era buena, ¿cierto? Márquenlo allí si pueden. En el 10, ¿qué sucede? ¿Qué era bueno? Y llamó Dios a el 10, sí, Ujú. y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Era bueno, ¿cierto? Esta reunión de mares, ¿cierto? Y tierra era bueno para Dios. El versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. amén. Toda clase de semilla que Dios creó, Dios la encontró buena, ¿no? Y en el 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. vio Dios que era bueno, ¿no? Esta separación de estas lumbreras, ¿verdad? Encontró Dios que era bueno. El 21, 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. vio Dios que era bueno, ¿verdad? Que hubieran y existieran estos seres grandes, monstruosos, ¿cierto? Que están en el mar. Él lo vio que era bueno. Y el 25, Y hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, el término que se repite allí, ¿cuál era entonces? Era bueno. Todo Era lo bueno, que y vio era bueno. Dios Todo que era lo que bueno. Dios creó Era era bueno. buena, ¿no? Toda la creación era buena. Por eso el 31 del mismo Génesis, ¿no? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, ¿no? Y ella aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, Dios no solamente dijo que una parte era bueno, sino que dice que el 31 era bueno en gran manera, es decir, todo era bueno, todo lo que Dios había pensado crear era bueno en su totalidad, ¿no? Y ahí ya empieza la luz del día, fue la tarde y la mañana, dice, del día sexto. Sigamos en el mismo capítulo 1 y de acuerdo a los versículos 26 y 27, ¿qué podemos aprender acerca del hombre en sí? ¿Qué nos dice estos textos? 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué podemos aprender o qué nos dice el texto acerca del hombre específicamente?
Que somos semejanza a Dios. Ya crea, ¿cierto? Entonces, al hombre, a nuestra imagen, dice, conforme a la semejanza, ¿no?, del Señor. ¿Mm? Para que señoree, dice, todo lo que ya estaba creado por el Señor, ¿cierto? Entonces, es el crear a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Pastora, pero aquí dice algo. Entonces dijo Dios, hagamos. Dios no Hagamos. estaba solo. Él no estaba solo. No. ¿Quién cree usted que le acompañaban en esa creación? Jesús. Jesús. ¿Quién más? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y Ángel, cómo se rayo. llama esos tres? Trinidad. Si lo La resumimos, Trinidad. la Trinidad, ¿cierto? Más La adelante tenemos una clase de la Trinidad. Entonces ahí le vamos a dar mayor estudio, ¿ya? Bastante. Muy bien, ¿cierto? La Trinidad, hagamos. Es decir, el hombre fue creado, ¿no?, en compañía de la Trinidad, ¿no? Por lo tanto, aquí también estos versículos nos hacen ver también, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué atributo de Dios se reflejan en la creación? ¿Cuál fue el mayor atributo de Dios en la creación? El Si hombre. leímos los primeros textos del 4, 10, del 12, ¿qué podemos decir de Dios? Qué bueno. ¿Cuál? Que hizo Que es la buena. bueno, Está ¿cierto? bueno. Dios vio que toda la creación era buena para poder crear al hombre. Ya, Amén. ¿cierto? Desde esa perspectiva de bondad de Dios, ¿cierto? Crea todo, ¿no? Y ahí reflejamos de que Dios es bueno en gran manera, ¿cierto? En gran manera Dios es bueno. Que lo que hace es bueno. Todo lo que hace es bueno, ¿cierto? Todo lo que hace es bueno, ahí entendemos de la primicia de Dios, ¿cierto? Todo parte desde la bondad de Dios. ¿Mm? Bien, entonces, creo que no me salté ninguna, ¿verdad? No. Bueno, entonces aquí vamos también un poco visualizando el proyecto que Dios tenía desde el inicio en cuanto a favor de quién, a favor del hombre. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el paraíso. Por lo tanto, este paraíso, ¿no?, de alguna manera mostraba una vida, ¿no?, una vida buena, ¿no? Y nos dice entonces, podemos aprender que estas cualidades de vida en el paraíso eran mantener una vida perdurable del hombre, es decir, que el hombre no iba a pasar por el proceso de la muerte porque fue creado a semejanza de Dios, ¿no? Por otra parte también el hombre iba a tener una paz absoluta con todo lo existente, por lo tanto el hombre iba a vivir en perfecta armonía con todo lo que le rodeaba. Por otra parte también el hombre en el paraíso iba a vivir una vida de armonía, de absoluta armonía consigo mismo, con él mismo, ¿no? Por otro lado, una armonía perfecta con Dios, armonía con los otros hombres y mujeres y también una armonía perfecta con el mundo. ¿Por qué? Porque eso venía creado desde la perspectiva de Dios, con bondad, pensando en el humano, pensando en el hombre específicamente. Pero nos damos cuenta que allí pasó algo, ¿no? Vemos que hay una caída en el hombre, ¿no? Recordemos que Adán y Eva, de acuerdo a los relatos, decidieron hacer caso a Satanás, por lo tanto, la caída, ¿no?, de hacer caso a Satanás, tuvo un intento de independizarse de Dios, ¿no? No depender de Dios, no tener ninguna relación con Dios, ¿no? Por lo tanto, Dios les había advertido que no comieran del fruto prohibido, porque de esa manera ellos morirían si desobedecían. Por lo tanto, entonces, en esta caída que tuvo el hombre,
pretendió ponerse sobre Dios, ¿no? Y ser dueño de su propia vida. Por lo tanto, Adán y Eva mostraron un rebelarse contra Dios en todo este sentido del paraíso, ¿no? Por eso vamos a traspasarnos ahora al capítulo 2 y 3 de Génesis, en la cual también entonces veremos un poquito más profundo el sentido de la caída que allí nos expresa el Antiguo Testamento. Vamos entonces al capítulo 2, versículos 16 y 17, a ver para qué nos dice este hermoso texto también. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas Ya. del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál fue la única prohibición en el huerto del Edén? No comer del árbol. Del árbol. ¿Pero cómo se Prohibido. llamaba el árbol? Del bien y el mal. De la ciencia. De la ciencia del bien y del mal, es decir, el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Eso constituía ese árbol, ¿no? Por lo tanto, eso fue lo único que Dios le prohibió al hombre cuando estaba en este hermoso paraíso, un huerto que contenía todo, ¿ya? Nos traspasamos al capítulo 3:1. ¿Qué dice allí? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios Alguien está hablando, no se escucha nada. Es que Jorge tiene prendido el micrófono, que lo apague. Sí, eso. Jorge Vega. O sea, hello, obvio que sí. Sí. Ya. Ahora sí, hermana, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya. Ya. Entonces, ¿de qué manera esta serpiente cambió lo que Dios había determinado al hombre que no hiciera? ¿No? ¿Qué pasó allí, de acuerdo al texto? La pone como en duda. La hizo dudar. La serpiente Claro. insidiosa. Con la pregunta, porque Era mentirita. desde el modo que se lo hace con que Dios Es- os ha dicho, ¿ah? No es una Ajá. pregunta, es una pregunta insidiosa. Exacto, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Con la Porque- pregunta la tienta. Ya, claro, algo le hace ver, ¿cierto? O pidiendo explicación del por qué, ¿no? El por qué no podían comer de ese árbol, ¿verdad? Dudar también, dudar de un mandato, po. Dudar del mandato de Dios, porque con que Dios os ha dicho no comáis. Ajá, Entonces uno duda, entra a dudar y se Ah. pregunta también ante esa duda, oh, ¿por qué no me dejará? Entonces uno duda y ahí se tienta. claro, ahí Y ahí tiene que uno haber termina una razón, tentando. ¿cierto? Claro. Ahí tiene que haber una razón del por qué, ¿no? Es decir, como queriendo decir, bueno, solamente Dios es el único que Sí. puede mandatar todo esto, ¿no? El hombre también ahí como ponerse a la altura del Creador, ¿no? Es decir, no hay un distancia, o no querer asumir de que aquí hay un Dios que es mayor, ¿no? Y en la cual también nos mandata a que obedezcamos. Yo creo que esto también nos hace ver a nosotros que a pesar de que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, pero también nos comportamos como esto, ¿no? Porque frente a la palabra siempre estamos como, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué Dios me dice esto? ¿Pero por qué Dios me manda a hacer esto si yo no quiero hacer esto? Entonces siempre está, ¿no? Siempre nos estamos también comportando,
¿no? Con esta misma actitud, con este mismo pensamiento, con este mismo raciocinio que podríamos decir, ¿no? Frente a esta desobediencia, ¿ya? Entonces allí ustedes hicieron pusieron varios elementos que son también ad hoc a lo que dice la palabra, ¿ya? Ustedes vayan, digamos, de alguna manera contestando para que esto quede también como una reflexión para ustedes mismos más adelante, ¿no? De acuerdo al material, ¿ya? A mí me da la impresión, pastora, de que la mujer, Eva o Adán, no sé, pero bueno, sí, más principalmente Eva, como que quería ser superior. ¿Ya? Más que la independencia de la que usted habló antes, de que querer ser independiente, yo creo que ella quería ser superior, a lo mejor. Más que ser independiente. Y esto, a veces también, como dice usted, nos pasa a nosotros. ¿Cierto? Pastora, Diga, ¿sí? yo también puedo ver acá cuando Satanás le hace la pregunta y le dice con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Entonces, Sí. al decir con que Dios, quiere decir también como que Él lo conoce más, como que lo conoce más y sabe que hay algo más, o sea, como que Él se quiere sobrepasar más que Dios, el mismo Satanás. O ponerse a la misma altura, ¿cierto? Claro, como quiso ser también, pues. Claro. Eso es real. Pastora, Bien. ¿Sí? ¿y la serpiente habrá visto alguna debilidad en la mujer que fue a ella a acercarse a hacerle esa pregunta y no al hombre? Qué buena pregunta. Puede ser, porque como dice que, bueno, aquí la atribución que da la palabra era que la serpiente era astuta, es decir, era un ser que iba y apuntaba a lo más débil. Puede ser, ¿no? Como queriendo decirle, bueno, ¿por qué tú tienes que quedarte a un nivel, digamos, menor que el hombre, por ejemplo? ¿No? ¿Cierto? Puede ser también porque el Génesis fue escrito en un tiempo muy machista, entonces echémosle la culpa a la mujer y para siempre que quede como que la mujer fue y no el hombre. Claro, digo yo. Claro. Sí, porque después con esa excusa la mujer no podía pensar, no podía hablar, porque por ustedes entró el pecado, pues. Claro. Bueno, porque también se dice que en este episodio la serpiente, digamos, atacó a Dios, ¿no? En esta creación, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí como ese valor, no valor, sino que esa condición, ¿no? Que le dio a la serpiente, que era astuta, de alguna manera le dice, bueno, lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto, ¿no? Ahí había cierta duda, ¿no? Y como dicen ustedes, claro, tomó se fue a lo más débil, puede ser, hablándole a la mujer de esa manera. Bueno, como dice Janina, ¿no? Todo parte de la premisa de que la Biblia está bajo un género muy machista, ¿no? Entonces también allí hay algo que decir, pero no nos vamos a poner tan profundamente, sino que vamos a tomar el texto ahí más yendo a lo que la palabra nos quiere decir a nosotros también, ¿ya? Pastora. Sí. Voy a darle una respuesta a la Yanina. A ver, dile nomás. A ver. Lo que pasa, Yanina, no es que haya ido al sexo débil, todo lo contrario, fue al sexo fuerte, porque son las mujeres las que mandan a los hombres. Por lo tanto, sabía de que si iba a donde Adán no le iba a hacer caso, pero fue a donde la mujer. Y la mujer ya sí, y después fue y le dijo a Adán, come, po. Si yo estoy mandando, soy yo la que mando, tú comí. Tenés que comer. Y ahí Adán
Claro, y Adán le hizo caso, ¿ven? Entonces, no es el sexo débil la mujer. Pero el Génesis no habla de este sexo débil, ¿no? Esas son posturas No, posteriores sí, no. y actuales, ¿ya? Así que no nos vamos por ahí, porque si leemos también el Génesis desde la teología de la mujer, también allí también podemos ver muchas cosas que a lo mejor a nosotros no nos va a gustar, ¿ya? Así que no profundicemos La en hermana eso. Misha habla de su experiencia y le dice a su marido y el marido hace. Claro. Exactamente. Sino que atengámonos a lo que la palabra nos está diciendo, a lo que Pastora. queremos llegar, ¿no? A lo que queremos Pastora. llegar. ¿Sí? Pastora, en el history, en el history también sale eso, de que el hombre fue el que el débil, no la mujer. Ya, pero aquí, ¿qué lo dice la palabra, hermano? No. Ah, sí, pues. Nada más que eso, nosotros vamos a lo que dice la palabra, ¿no? Amén. Porque pueden haber muchas interpretaciones, muchísimas interpretaciones. Amén. Pero O sea, a lo esto que fue nosotros- fue en cadena, porque finalmente la serpiente fue tan astuta que debe haber visto alguna debilidad en la mujer, en donde ella iba a dudar tal vez de decir, bueno, ¿quién es para ordenarme esto? Pero finalmente termina siendo debilidad del hombre el haber aceptado y haber hecho caso a lo que la mujer finalmente lo incitó, que era comer del fruto. Amén. Bueno, pero recordemos también de que ellos fueron creados a imagen de Dios, es decir, ellos estaban con una mente limpia, ¿no? Una mente inocente de alguna manera, ¿no? Desde la creación, desde que Dios les creó a ellos. Pero esa mente también, digamos, pudo ser, digamos, de alguna manera interceptada por esta serpiente, ¿no? Entonces ahí vamos también a los pensamientos, ¿no? Y a los deseos, que es lo que de alguna manera la clase nos va a apuntar esta noche, ¿ya? Así que ahí podemos ir, no es que vaya lo más débil, yo siento que es como el deseo, el pensamiento del ser humano más que el deseo, ¿ya? Sí, pero por ejemplo, yo no me refiero, perdón, pastora, a la debilidad como género, sino que a la debilidad que tenemos como seres humanos hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, igual yo como persona también a veces hago cosas que yo sé que no debo hacer. Y el hombre igual lo hace. A esa debilidad me refiero yo. Claro, y el hombre también tiene esa misma debilidad, ¿no? Porque también hace cosas que a lo mejor él no desea hacerlo. Entonces, en ese aspecto también tenemos que mirar la lectura. Bien, de acuerdo al Génesis 3, bueno, dice que el 4 y el 5, a ver, versículo 3, el 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué atribuyó la serpiente a Dios en este versículo? ¿Qué sacamos aquí lo primordial de estos dos versículos? El 4 y el 5. ¿Qué pasó con la serpiente? La serpiente le atribuye la sabiduría de Dios. Ya, pero ¿en qué? ¿Ya? Y les dice primero que no van a morir. Ya, o sea, ya. Ahí hace como que Dios es mentiroso. Ya. Y después le atribuye que si ellos comen, les van a ser abiertos sus ojos, o sea, van a saber todo. Ya, exactamente, ¿cierto? Van a saber lo que es el bien y lo que es el mal, ¿cierto? Ahí, entonces, en este aspecto, la serpiente les atribuyó de que ellos iban a tener un conocimiento del bien y del mal porque su mente y sus ojos iban a ser abiertos, ¿no? Y lo otro es que en el Génesis 6, ¿por qué Eva decidió comer del fruto prohibido entonces? De acuerdo a lo que le dice la serpiente. ¿Qué dice el 6?
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ya, entonces de alguna manera Eva, ¿qué deseaba alcanzar? ¿Qué es lo que ella también deseaba? ¿Qué quería ella en el fondo? Alcanzar Sabiduría. 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 Sí, por la ¿cierto? sabiduría. Tener sabiduría, ¿no? Digamos como era el deseo de ella, ¿no? Por eso ella decidió comer el fruto, ¿no? Porque además ella encontró que era agradable a los ojos, este árbol. Era De alguna apetitoso. manera era atrayente. Hay algo también, no fue egoísta, no quiso ser sabia, ella nomás por algo le dio a A su marido, dice, ¿no? dar, claro, ¿vio? Entonces, claro, ya, Hasta ahí. tomémoslo de esa manera, ¿no? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por lo tanto, de alguna manera aquí estaba en juego alcanzar algún conocimiento, ¿cierto? Tener un conocimiento más de lo que ellos tenían en ese momento. Por eso entonces aquí, ¿cierto? Se unen este sentido de la diferencia entre la tentación y el deseo. ¿Son iguales? ¿Creen ustedes que son parecidos los términos tentación y pecado? Sí, parecido. Porque a lo mejor, claro, la lectura de los capítulos 3 nos lleva más o menos a dilucidar esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna diferencia? Llama la atención el versículo 6 cuando dice, no. El 5, ¿Ya? cuando dice conocerá el bien y el mal, pero si hasta el momento Eva no sabía lo que era el mal. Claro, sí. Conocía lo bueno. Entonces, ¿cómo ella iba a tener ya noción de lo que era bueno y malo si no conocía lo malo? A ver, dice, la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, soy judicial. Yo creo que se refiere a que una vez que coma el fruto, ella va a conocer lo que es el bien ahí y el mal. abiertos, sí, pues. Porque ella quería ser como Dios. Hasta ahí estaba solamente tentada. Claro. Lo que ella la convenció fue el querer ser como Dios, porque eso es lo que ella quería. A lo mejor no tenía ni idea, eso de saber el bien y el mal, pero la parte de serás como Dios, ahí ya quedó enganchada. Exacto. Bueno, yo creo que desde el momento de que, en el momento que ellos desobedecían, ¿cierto? Ellos consideraban que se le iban a abrir los ojos, ¿no? Entonces en ese momento iban a saber lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Porque de alguna manera aquí había una tentación, había algo que ellos anhelaban, como decía Janina, ¿no? Ellos querían ser como Dios, alcanzar esa misma sabiduría, ¿no? Ponerse en el mismo nivel. Y entonces aquí esto también nos lleva a ver a nosotros la diferencia entre la tentación y el pecado. En forma simple nosotros podríamos decir que la tentación, ¿cierto?, es el deseo que está en la mente nuestra, ¿no? El deseo de algo, por eso la Biblia habla de concupiscencia, ¿no? Ese deseo. Y el pecado es el resultado de ese deseo, cuando se lleva a cabo ese resultado, ¿no? Pero también podemos decir que la persona también cuando se induce a algo, también ahí tenemos el gran error de también llevar a la otra persona, ¿cierto?, para que haga un determinado pecado, ¿no? Por eso, si vamos a Santiago 1, 3, 15, nos dice algo en relación a esto.
Santiago 3:15. Santiago 3:15. Dice, Porque esta sabiduría no es la 13 que y 15, desciende. perdón, 13 y 15. ¿13 y 15? Sí, Ya. Esperen. ¿Dónde está? Ya, dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ya, ¿cierto? Entonces aquí más o menos nos aclara el sentido también de la tentación y el sentido también del pecado, ¿no? Aquí está claramente dicho, ¿no? Es decir, Dios no tienta a nadie, ¿no? La tentación surge de un pensamiento, ¿no? De una idea, de un sentir, de un deseo. Y ahí podríamos decir también entonces, por eso al principio decíamos que Dios creó al hombre con un sentido moral, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre también sepa lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Dios no es tentado, ¿no? Ni él tampoco induce a nada, ¿no? Sino que cada uno de nosotros, desde nuestro sentido moral, ¿no? Surge este sentido de atracción y seducción para cometer, ¿cierto? Concluir en el pecado, ¿no? El pecado es muerte. Cuando ya es producto de esta tentación, ¿no? Ya ahí está dicho explícitamente el sentido del pecado. Pastora, ¿sí? una consulta, Santiago, ¿cuánto era? 1, 13 y 15. Ay, perdón, ¿me puede repetir que justo se pegó el internet? Santiago capítulo 1, ¿ya? Versículo 13 y 15. ¿Ya? Sí. Ya. Espérenme, déjeme un poquitito. Ya. Y aquí también sería bueno un poquito incluir o hablar algunas cositas, ¿no? De que ya que estamos en este sentido, ya nos vamos metiendo en otro caminar cristiano, que es el pecado, ¿no? Y en nuestra fe cristiana se peca por acción y se peca por omisión, ¿cierto? Si pudiéramos descifrar o definir cuál es el pecado de acción, podríamos decir que es todo aquello que se ejecuta, ¿verdad? Como, por ejemplo, el pecado de acción es mentir, robar, matar, ¿verdad? Todos esos pecados son de acción porque se concluye con un hecho, ¿no? Se determina con un hecho, ¿no? Y el pecado de omisión es aquel que digamos, en el fondo, sabiendo que está algo malo, que como cristianos sabemos que estamos haciendo algo malo, o otros están haciendo algo malo, nosotros no hacemos nada por parar eso, ¿no? Cambiar. Entonces, por cambiar, claro, ¿cierto? Es como cuando los ejemplos a mí a veces se me obvian, pero sabiendo hacer el bien, como dice la palabra, y no se hace, ¿no? Es como el caso de ¿cómo se llama? Del samaritano, ¿cierto? Del buen samaritano. Pasaron varios allí, ¿cierto? Viendo que ese hombre estaba ahí herido, muchos pasaron
y nadie hizo nada, ¿no? El mismo ejemplo nosotros muchas veces también lo podemos ocupar en nuestra propia vida, en la propia sociedad también. Hoy en día no ocurren tantas cosas, pero a veces nosotros como cristianos tampoco no accionamos frente a toda esta injusticia que muchas veces se produce en nuestra sociedad. Entonces también hay pecados de omisión, tanto de lo psicológico, ¿no? de lo contextual, de lo que ocurre en la ciudad, muchas veces también de las cosas que suceden al interior de la iglesia, etcétera, etcétera. Omitimos, pasamos por alto, ¿no? No nos detenemos. No hacemos los tontos. No, eso mismo voy a decir yo, no hacemos los lesos. Claro, como que no vemos, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando la gente se sube a cantar en las micros, entonces cuando pasan el canastito para la ayuda, ellos dicen no miren tanto para afuera, ¿ah? Es decir, una cosa así, ¿no? Omitimos muchas cosas y eso es muy real, y eso nos sucede también a nosotros los cristianos, omitimos muchas cosas, omitimos, ¿no? Muchas veces, a veces no somos capaces también de decir a este hermano o otra hermana, mira lo que estás haciendo, no está bien, tienes que enderezar tu camino, es decir, por esa senda tú no vas a llegar a ninguna parte, ¿verdad? No hacemos esa causa común, de acuerdo como dice el Evangelio, ¿no? Sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Preferimos pasar por alto todas las cosas, ¿ya? Bien, los resultados de la caída del hombre. Ya sabemos por qué cayó el hombre, ¿cierto? Desobedeció a Dios, quiso ser igual a Dios. Y cuando el hombre, digamos, rompe esta relación, ¿cierto? No solamente rompe la relación con él mismo, sino que también rompe la relación con Dios. Y se rompe también la relación con quienes están a su alrededor y también con la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una muerte, al romper una relación, ¿verdad? Se produce una muerte espiritual, ¿no? El hombre pierde su dignidad, el hombre pierde la integridad y el respeto por sí mismo. Por lo tanto, aquí también muchas veces esta relación, ¿no? El hombre no la considera, ¿no? Que desde la desobediencia hay resultados muy nefastos para el ser humano, para el hombre, para la mujer, para quien sea, ¿no? Es nefasto, ¿no? Y vamos entonces a la palabra, busquemos en Romanos 5:12, ¿qué nos dice allí la palabra? Y Romanos 6:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Por un hombre. Ahí está. Por Adán, ¿cierto? Y por ese pecado, la muerte, ¿no? Porque el pecado es muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, ¿no? No hay ni uno, dice en otro texto la palabra, no hay ni uno, ¿no? No hay ni uno que haga lo bueno, por cuanto todos pecaron. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores y siendo malos, apartados, ¿no? Tenemos uno que murió por nosotros, que es Cristo Jesús, ¿no? Y el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, Señor, la paga del pecado, es decir, el resultado del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Amén.
Señor nuestro. Entonces ahí vemos la diferencia entre uno y lo otro, ¿no? Es tremendo esto de la desobediencia, de la caída, ¿no? Dios no nos creó con esa perspectiva, Él tenía otra idea en su mente con nosotros, ¿no? Pero hay algo que hizo el hombre allí de desobediencia, ¿verdad? Como dice por allí un dicho, ¿no? El hombre siempre tiene que meter la pata, ¿ah? Un texto bien, o sea, un término bien feo, pero el hombre siempre tiene que meter la patita, ¿ya? Entonces, aquí, de acuerdo a estos textos que están aquí en Génesis 3, podemos también entonces, vemos a la luz de la palabra cuáles son los resultados de la caída. Es decir, hay varios términos que a nosotros nos indican, ¿no? El resultado de esta desobediencia. Génesis 3. Génesis 3. El 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya, ¿cierto? ¿Un delantal? ¿No ropa? Por una parte fueron abiertos los ojos, pero también se dieron cuenta, ¿no? Ellos antes no sabían que estaban desnudos, porque sus mentes eran limpias, absolutamente limpias, sanas, ¿no? Sin ninguna introducción de ningún deseo, de nada. Eran absolutamente limpios. No había pudor tampoco. Claro, porque eso es producto de lo otro, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cierto? El primer resultado de la desobediencia es que fueron abiertos los ojos y ahí se dieron cuenta ellos que estaban desnudos, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente encontraron que estar desnudo, ¿no? Era algo malo, ¿ah? Porque entonces cosieron hojas, ¿no? Se hicieron delantales para tapar el cuerpo. El 8 y el 10. ¿Qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya, hasta el 13. Ah, no, perdón, hasta el 10. Ya, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos sacar en conclusión de estos versículos, que es también el resultado de la desobediencia? Vergüenza. A ellos les dio vergüenza. Sí, y tuvo miedo porque se dio cuenta de que había cometido un error. Exactamente, ¿cierto? El miedo. El miedo. Y por miedo se escondió, ¿no? Por miedo se escondió, ¿verdad? Se escondieron. Dice, claro, porque se dieron cuenta que desobedecieron la orden del Padre. Exactamente, ¿no? Sabían que Dios andaba por allí, ¿no? Ellos sabían que Dios andaba por allí, ¿no? Y al ver esto, ellos realmente tuvieron miedo del Creador. Ellos solamente conocían de Dios la bondad de Dios. Claro. No tenían ni idea ni noción del castigo, porque no habían cometido nunca ningún pecado. Claro. Entonces, acá pensamos que fue a causa del pecado que entró también el miedo. Exactamente. El pecado produce miedo. Justamente. No fue que se dieran cuenta de que esto era el peluche, no ni que vieran a Dios que le diera miedo, sino que lo que le provocó miedo fue el pecado. El resultado como la consecuencia del pecado, tener miedo también. De su pecado, ¿cierto? Porque era ellos, ¿ya? Bien, Janina. El versículo 2 y 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Ya?
Hasta ahí decían todos y 13, sí. Sí, 2 y 13. Sí. ¿Ya? Entonces aquí también vemos un resultado, ¿cierto?, de esa desobediencia entre el 12 y el 13. Hay que leer. No, ya lo leímos. Po. Ya lo Porque leímos. mira, ellos eran unidos antes, porque incluso en uno de los relatos dice que lo hicieron de la misma costilla, o en otro lo hicieron igual. Pero Ujú. a causa del pecado hubo una separación también entre ellos, porque empezaron con que yo no fui, fue ella. Eso, ¿cierto? Se hace la A culpa el uno del consecuencia del otro. pecado hubo ya un quiebre aparte, hubo una Un separación. quiebre. Hubo miedo y un quiebre. Un quiebre, ¿cierto? Se rompe esa relación. Hay una separación allí. Bien, bien. El 16, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti, ¿cierto? Ya, aquí podríamos poner también, ¿cierto?, que hay un producto de esta desobediencia, está el dolor, ¿no? El dolor, está el que otro, digamos, de alguna manera esté sobre el ser humano, la jerarquía, haya jerarquía también. El 17 y 19. Pastora, disculpen, cuando dice él se enseñoreará de ti, De quiero ti. decir que el hombre está por sobre la mujer. Sí, claro. Ya, ok. Porque es machista, po. Machismo, si hay, él comió porque quiso. No, pero comió porque Exacto. La culpa a la mujer. Sí, po. Y Aquí, el tío le echa la culpa. De parte sí, de po. Dios. Aquí en el 12 le echa la culpa a la mujer y Dios la castiga y nos hace parir con dolor por culpa de que el Claro. otro le echó la culpa. Más encima hoy día tenemos doble castigo porque tenemos que trabajar más encima y sustentar el hogar y más encima parir con dolor. Ayudarle al marido. hay como que el papá se falsa un poco, ¿ah? Sí, Cuidado, hermana, cuidado Eso le pasa por andar con contiendo. sus reacciones. Cuidado, estamos en esta palabra. ¿Qué dice el Ya. Abelardo? Al andar Ya. cuenteando, dijo. Ya. Vamos a la palabra. Por cuentear Ya, al hombre tiene que... ¿Por cuenteras? No, no creo. ya. Vamos al 17, 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. ¿Ya? Ya, aquí también, ¿cierto? Tenemos el sentido de la muerte. Aquí Dios o Jehová, como le llamemos, fue justo. Para los dos les mandó un castigo. O sea, no un castigo, pero les dijo que a la mujer que se iba a multiplicar con dolor y qué sé yo, y al marido le dijo que con el sudor de su frente tenía que alimentar a su familia. ¿Cierto? Sí. Pastora. Entonces ahí fue justo. Pastora, aquí también tiene también que ver con la vida que Dios nos promete, la vida eterna, porque dice que allá no va a haber más llanto ni dolor. Exactamente. Y a eso me refiero con el pecado, ¿cierto? Claro. Porque el pecado trae dolor, trae llanto, ¿cierto? Y dice que vamos a tener vida eterna. Sí, pues. Es lo que quería del principio. Justamente, no fue la idea de Dios eso, ¿cierto? Recuerden de que el hombre iba a ser inmortal, no iba a haber muerte. Pero ¿qué es lo que echa a perder todo este designio de Dios? El pecado. El pecado. Teníamos a caber todo en el mundo.
¿no? Pastora, y también se puede mencionar que por eso Dios dice que debemos amarlo más que a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. Primero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, porque como Adán amó a su mujer, o sea, le hizo caso a su mujer, cayó en pecado, po. ¿Ya? Ay, hay tantas cosas, hermana, que uno puede... A ver, vamos al 23 y 24 para avanzar con la hora. Dice 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó aquí con estos dos seres humanos que Dios creó? Lo echó del huerto. Los echó, ¿cierto? Fueron echados del huerto del Edén. Los echó fuera del huerto del Edén, allí donde Dios había preparado, ¿no?, un destino paradisiaco para que hubiera comunión, relación con Él. Sin embargo, ya Dios, ¿no?, producto de esta rebeldía, de esta desobediencia, los echa fuera, ¿no? Los echa fuera. Y aún más dice que pone y puso querubines para que no entraran. Y una espada encendida. Una espada encendida, ¿no?, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Todo esto es consecuencia y resultado del pecado del hombre, ¿no? Bien, si nosotros tenemos que definir también para nosotros, que yo creo que esto ustedes lo saben como predicadores y exhortadores, ¿no?, de que una barrera nos separa a nosotros, ¿no?, con Dios, y es el pecado, ¿no? El pecado es un verdadero muro, una verdadera barrera, ¿no?, que se interpone entre Dios y el hombre, ¿no? Esta separación, digamos, no nos permite ver la belleza, no nos permite ver la grandeza de Dios, no nos permite contemplar la grandiosidad de Dios, nada de eso, porque el pecado, produce una verdadera oscuridad en la mente humana, ¿no? Por lo tanto, esta barrera no nos permite a nosotros verdaderamente entablar comunión con el Señor, ¿no? En la caída del hombre, el hombre fue creado a imagen de Dios, y creado también para tener dominio, ¿no? Así como Dios tiene dominio sobre todas las cosas, también Dios en su mente también dio para que se enseñorara, dice su palabra, ¿no? Por lo tanto, Dios tenía un propósito en mente cuando pensó en crear esta humanidad, hombre y mujer. Y Dios quiso tener conformar, ¿no?, conformar una familia con seres semejantes a Él, seres con quienes pudiera compartir su vida, todo lo que Él es y todas las cosas en Él, en las que está envuelto, ¿no? Quienes gobernaban con Él los cielos, que era la tierra, en calidad de hijos. Por consiguiente, creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Por eso siempre es... tener presente, ¿no?, que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Aquí vemos tangiblemente, ¿no?, este dominio, ¿no?, que Dios nos permite a nosotros tener sobre todo lo creado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí está también el resultado de quien hace y permite la caída del hombre, ¿no?, que es el enemigo, Satanás, Lucifer, que era un ángel, un ser espiritual, ¿cierto?, que se rebeló a Dios. Entre los ángeles que Dios creó se encuentra Luz Bella, mejor conocido como Satanás. Su nombre significa el que está en contra, ¿no?
Cuando se rebeló, Dios lo expulsó del cielo. Él perdió su hermosura y luz. Esto está aquí en Ezequiel, si alguien lo quiere buscar, Ezequiel 28, del 11 al 17, en la cual hace todo ahí una referencia, ¿no? Convirtiéndose en una criatura maligna y rodeado de tinieblas. Él trajo consigo en rebeldía a la tercera parte de ángeles que son demonios, y su interés de estos seres ha sido usurpar el trono de Dios. Como dice Isaías 14, del 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Siempre buscando ser como Dios. Lo otro también que permite que haya desobediencia y se cometa pecado, ¿no? Es este sentido, este deseo, ¿no? La tentación, que podríamos definirlo en otros términos, ¿no? Como el truco maléfico de Satanás para conquistar al hombre. Dios dio a la primera pareja, Adán y Eva, la autoridad para reinar sobre la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio. Dios hizo especialmente para esta pareja un jardín donde habitasen. Y Dios en ese jardín plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y el árbol de la vida representaba vida y autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más, tanto del amor, de la fortaleza, pero también de la gloria de Dios. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, representaba la vida y autoridad de Satanás, y mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal que poblaban la tierra. El dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos si obedecían el mandato de su amoroso Creador. Como dice Hebreo 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Otro texto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No obstante, Satanás engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente tan malo como Dios le había dicho. Por el contrario, abriría sus ojos y los convertiría en dioses. ¿Se fijan que aquí Dios es minúsculo? ¿No? Ella creyó su mentira y comió de su fruto, ¿no? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, dice Primera de Timoteo 2:14, ¿no? Aquí rompe la regla, ¿no? Con esta transgresión. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como dice nuestra hermana, no fue mezquina ella, no fue egoísta. Consecuencias de la desobediencia. Por el acto de desobediencia que hicieron Adán y Eva, entonces aquí hay cosas que se perdieron.
y que no estaba, vuelvo a insistir, que no estaba en la línea de Dios, ¿no? Estar en la presencia de Dios se pierde, ¿no? Cuando se está en desobediencia, cuando se cae en pecado, se pierde esta presencia con Dios, se pierde la comunión con Dios, es decir, esa relación, tener esa experiencia con Dios, ¿no? La imagen de Dios también queda distorsionada y se pierde el dominio que ejercía en la creación, ¿no? Y tal como lo dice la palabra en Hebreos, y Satanás tomó control sobre la tierra y sus habitantes, estableciendo un reino de terror, de maldad y muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Por cuanto, como dice Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ya? Entonces, todas las generaciones, a partir de allí, ¿cierto?, se hereda la naturaleza pecaminosa bajo el dominio de Satanás, ¿no? Y como dice Efesios 2, 1, 3, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí también hay una imagen, tenemos esta gráfica, ¿no?, en la cual también una vez más nos hace ver el pecado en sí, en qué consiste, ¿no? Sabemos que el pecado, el problema más grande del hombre o de la mujer es estar separado de Dios. Eso es lo que consiste el pecado, ¿no? El pecado es estar separado de Dios. ¿Y qué separa al hombre de Dios? El pecado. No hay otro. Entonces, cuando el hombre está en desobediencia, cuando está en pecado, el corazón está lleno de, ¿no? Producto de, el pecado es la idolatría, ¿cierto? Está la inmoralidad, que hoy día nosotros la vemos en nuestra propia sociedad, ¿no? Como dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? La idolatría, el ser humano busca, ¿no? Busca adorar, no adorar a quien tiene que adorar, sino que adora a otro que no tienen la connotación de este creador. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El pecado, la mentira también es producto del pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, ¿no? También está este sentido, ¿no?, de pecado,
toda suerte de maldad, como dice Romano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí está un sinfín de elementos que nos llevan a entender, no producto de la desobediencia y el pecado del hombre, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se revierte esto? ¿No? ¿Cómo se revierte esto? Bueno, y aquí tenemos el gran plan de Dios para el ser humano, ¿no? Que a pesar de todo, Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. De ninguna manera. Él puso en acción otro gran plan, el plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su plan original de hijo y compartir su trono con él. Nosotros lo sabemos, es Jesucristo, ¿no? Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice Primera de Corintios, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento registra la historia de Jesús siendo el Cristo, llamado el Mesías, el enviado de Dios, cuyo nombre significa Salvador, porque Él vino a salvarnos de nuestra condición miserable causada por el pecado. Entonces, este camino, ¿no? de la salvación. Y aquí tenemos otra imagen también, ¿no? de cómo el hombre puede llegar a otro resultado, ¿no? Y aquí está el pecado que nos separa entre el hombre y Dios, ¿no? Por cuanto dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están separados o destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Recordemos a Juan el Bautista, ¿no? Que él proclamaba y anunciaba el arrepentimiento, ¿no? Y la conversión, porque uno tras él venía uno, ¿no? Que verdaderamente él otorgaba la salvación a todo aquel que se acercaba al Señor. Y aquí podemos ver en esta gráfica también, ¿no? De cómo nosotros también podemos entender este sentido de arrepentimiento, ¿no? Es una verdadera escalera en la cual los peldaños nos van indicando el resultado hasta llegar verdaderamente al arrepentimiento completo, ¿no? El primer escalón nos hace ver y sentir que primeramente nosotros reconocemos el error y sentir pesar por el pecado. El segundo escalón es confesar al Padre Celestial nuestro pecado. El tercero es pedir perdón y corregir el error. El cuarto, no volver a hacerlo. Y ahí ya nosotros realmente ante Dios tenemos un arrepentimiento completo absolutamente, ¿ya? Ahora, si nosotros preguntamos desde estos 4 escalones, ¿los cumplimos todos o cumplimos 1, 2, 3? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? La idea es cumplir con los 4. Ya, la idea es cumplir con los 4, ¿cierto? ¿Pero lo hacemos verdaderamente, hermana Jani? ¿O a veces nos quedamos en el camino? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque a veces, pastora, prima
el orgullo. Entonces puede ser de que a veces nos hemos quedado en el camino por que prevalecen los sentimientos del hombre, el orgullo, la soberbia. Entonces Claro. puede que esté en uno, por ejemplo, no sé, yo puedo tener diferencias con algún familiar y los caminos del Señor me dicen de que yo debo poner la otra mejilla, pero también está la parte humana en que uno es orgulloso, es soberbio y nos cuesta perdonar, siendo que no somos quienes para perdonar a otros. Pero yo creo que aquí está para mí la oración de perdón, porque si bien es cierto que nosotros a diario quizás reconocemos, o cuando el pecado es más grande, reconocemos, supone, a ver, un ejemplo, que yo sea, por decir, que menosprecie a una persona. Sí. Ya, suponiendo que menosprecie, por decir, a un hermano carnal mío, que lo menosprecie por algún motivo, y que de repente yo reconozca que estoy mal y me arrepiento, y cumplo todos los 4 primeros pasos y llego al arrepentimiento completo. Ese pecado Dios me lo va a perdonar, pero nosotros estamos todos los días pecando de diferentes maneras. Entonces, es un constante pecar que tenemos. Es verdad que hay pecados súper grandes y pecados más chicos, pero son pecados, en el fondo son todos pecados. Claro, las consecuencias del pecado ya las vimos, son numerosas, ¿no? En la vida humana son numerosas. Pero la idea es que de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que ir esforzándonos ¿no? Para llegar, digamos, ante Dios, realmente decir y hacer, ¿no? Lo que Él nos pide en nuestra vida y en la palabra también que se declara. Claro que a veces quedamos a medias nomás en el arrepentimiento. La idea es no volver a hacerlo nomás, ¿no? Esa es la gran cosa, ¿no? No volver a hacer eso. Porque ya si no se cae en una mecánica muy continua, ¿no? Entonces no le tomamos sazón a lo que verdaderamente es el arrepentimiento. Por eso la liturgia de la iglesia, a veces los hermanos dicen, pero siempre es lo mismo. Claro, pues es que es lo mismo que hacemos los seres humanos a diario, en cada momento. Entonces, ante Dios tenemos que llegar en esa condición, lo más verdadero posible ante el Señor. Sé que cuesta, sé que no es algo fácil, pero la idea aquí es que también vamos corrigiéndonos de los errores cometidos, porque de alguna manera también esa corrección hace que nosotros seamos también más transparentes delante de Dios y vayamos también corrigiendo con nuestra propia comunidad de fe o con nuestra propia familia, ¿cierto? El ser sincero. Porque ¿quién más que Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos? Entonces, esto del cristiano, por eso entramos por la puerta estrecha. Por eso entramos por la puerta estrecha, porque también es algo que Dios nos va pidiendo y nos va diciendo también que debemos esforzarnos para llegar verdaderamente ante sus plantas como Él quiere, ¿no? Recordemos que Dios es un Dios inmaculado, ¿no? Él sin mancha, sin nada. Entonces esto del pecado realmente a veces nos hace tropezar y nos hace quedar a medio camino. Y bueno, y por eso es que estamos en los caminos del Señor y por eso es que estamos aquí también, ¿no? Para ir corrigiendo de alguna u otra manera, ir sopesando lo que nos dice la palabra, ¿no? Generalmente hacemos muy fácil el primer escalón, ¿no? El segundo escalón. El pedir perdón y corregir el error es lo que nos cuesta a veces.
no somos fáciles a veces de ir ante alguien y pedirle perdón por el hecho que yo hice, ¿no? Y no volver a hacerlo también es un tramo bastante difícil y complicado en nosotros. Por eso el sentido de la palabra siempre es la comunión, ¿no? La oración, la palabra, porque de alguna manera ahí también nos alumbra el corazón, el Señor, para que nos atrevamos a lograr también un arrepentimiento verdadero, un verdadero arrepentimiento. Bueno, el propósito de Dios, ¿no? Es que seamos seres felices, que logremos sueños. Y solamente el inventor de este propósito, ¿cierto?, nos puede decir lo que Él quiere para nosotros. Pero lo más lindo es que fuimos creados por Dios y para Dios, ¿no? Y cuando nosotros ya comprendemos eso, por supuesto que nuestra vida tiene un verdadero sentido. Nadie de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos creados accidentalmente, no. Dios nos permitió que viniéramos a este mundo, pero que viniéramos con un propósito, ¿no? Y por lo tanto, este Padre grande que nos creó y nos permitió tener vida, lo hizo con amor, lo hizo con amor absolutamente, ¿no? Como dice Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor a usted, hermano querido, hermana, lo eligió, lo apartó para que usted también fuera alguien que pudiera hablar y ser también profeta en medio de donde nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, es un propósito hermoso que el Señor tiene y para cada uno de nosotros. Estamos aquí para algo, ¿no? Para algo. Y ese propósito lo tiene Dios para cada uno de nosotros. Bien, la próxima, ¿alguna pregunta, alguna cosa, algo? Hermanos queridos, con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? No, que estuvo buena la clase. Ya. La idea es que la vuelvan a repasar, se le va a enviar el material, la clase grabada, la vuelven ustedes a ver en sus hogares, revisen nuevamente los textos, porque esto, digamos, es algo que a ustedes les va a quedar, y yo creo que hay respuestas también, porque la hermana Marisol decía el otro día en una intervención, yo no sé por qué ocurren todas estas cosas, y ocurren las cosas que estamos viendo porque el hombre está separado de Dios, porque el hombre está en pecado, ¿ya? Y eso es la respuesta que nosotros a veces podemos tener para todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿ya? Dios nos creó con la finalidad de que tuviéramos en comunión con Él, siempre en su presencia, pero a causa del pecado todo eso se rompe, todo eso se rompe y es lo que hoy día estamos viendo también como sociedad, la creación está gimiendo, ¿no? Hay daño en la creación, es porque el hombre no ha considerado que alguien que creó este universo y que este universo hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Así que todo parte de una premisa, ¿ya? Y ustedes en esta noche lo han ahí visto a través de este curso, de esta primera clase. Bien, mis queridos hermanos, si no hay pregunta, concluimos la clase. ¿Hay alguna pregunta?
Parece que no. Por mi parte no, pastora. Ya. Muy bien, entonces la tarea queda de repasar y nos juntamos el próximo miércoles con la ayuda del Señor a la misma hora. ¿Amén? Amén. 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 Vamos a concluir entonces con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Luis que nos despida esta noche.